Buenas noches, familia en Cristo. Los saluda el pastor Héctor de la Primera Iglesia Bautista de Weston. Una vez más con nuestro equipo aquí hispano. Les mandamos saludos a todos ustedes que nos acompañan semana a semana en sus hogares. Gracias por estar con nosotros. Para nosotros es una bendición, es un placer llevarles la palabra y compartir con ustedes. Oremos para comenzar nuestro estudio bíblico de esta noche. Oremos. Amante Dios, te damos gracias, Señor, Rey de Reyes, Señor de señores. Venimos delante de ti, mi Dios, y nos unimos todos, como cuerpo, unidos, Padre, hijos tuyos, clamando, Señor, a ti, al Rey de Reyes y Señor de señores, Cristo. Gracias por darnos vida y vida en abundancia. Venimos en esta noche, Señor, para que tú nos guíes, para que tú nos hables a través de tu palabra, mi Dios. Enséñame, Padre, ayúdame a que podamos trazarla bien. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guía y que suplas cada necesidad de cada persona oyendo tu palabra, mi Dios. Transfórmanos y que cada día nos parezcamos más a Cristo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esta noche vamos a estar estudiando el olivo silvestre y vamos a estar mirando Romanos capítulo 11 del 16 al 24. Va a ser nuestra sección. Entonces, como manera de introducción, solo recordando un poquito lo que hablamos la semana pasada, dijimos que Pablo, en este capítulo de 11, él ha estado revelando que Dios no ha terminado con la nación de Israel, a quien él conoció de antemano. Y también vimos que Dios ha estado cumpliendo su promesa de usar la salvación de los gentiles para provocarles celos a los judíos. O sea que él a través de la conversión de nosotros, de los gentiles, provocaba celos a los judíos. Y esto se hacía para que algunos de ellos sean motivados a darle su vida a Cristo. Entonces, hasta ahora, el punto de Pablo han sido los judíos, Israel. Pero ahora él se vuelve a los gentiles para explicar cómo Dios los ha incluido en el reino. No solamente Dios ha trabajado con el pueblo de Israel, pero también con los gentiles, que somos todos aquellos que no somos judíos. Entonces, para enseñar esta verdad, Pablo usa dos imágenes de agricultura, y quiero que la noten, para aquellos que están tomando notas, que son muy importantes. Usa dos imágenes de agricultura. La primera es las primicias y la segunda es el olivo silvestre. Israel es usado como una imagen llamada natural o cultivado árbol de olivo. Nosotros los gentiles somos la imagen del olivo silvestre. Y esto es bueno de una vez anotarlo para nosotros poder diferenciar entre las primicias y el olivo silvestre, porque es algo de que nos va a ayudar a desarrollar el tema de esta noche y a la vez dicho por muchos pastores eruditos, personas que enseñan la Biblia, que quizás esto que vamos a estudiar aquí esta noche sea uno de los pasajes más difíciles de explicar. Pero si nosotros tenemos en mente todo lo que es las primicias y lo que es el olivo silvestre, vamos a poder diferenciar. Entonces nosotros los gentiles somos la imagen del olivo silvestre. Quiere decir que el gentil, en la Biblia, cuando usted ve esto de olivo silvestre, se refiere a los gentiles, todos aquellos que no somos de Israel. Y las primicias se refiere al pueblo de Israel. Entonces el punto es que nosotros los gentiles estamos bendecidos a través de la misma raíz que el judío, o sea, a través del padre Abraham. Él es la raíz. Por fe en Cristo hemos llegado a ser hijos espirituales a través de Abraham, por supuesto. Hemos sido injertados en esa bendición que Dios le dio al pueblo de Israel a través de, una vez más, Abraham. Entonces el texto también es dado como una advertencia. Si Dios no perdonó las ramas del olivo natural, o sea, una vez más, las ramas del olivo natural es considerado los judíos. Cuando ellos salen de su lugar, tampoco no perdonará al olivo silvestre, los cristianos. Yo quiero que de una vez vayamos pensando en eso, para ir separando el olivo natural y el olivo silvestre que somos nosotros, los gentiles, los cristianos, en otras palabras. Es un llamado de humildad y de firmeza de parte de los gentiles, quienes somos partícipes de cosas por gracia que no tenemos
el derecho ni el título. Como dijo Jesús a la mujer gentil, la salvación es de los judíos. Entonces nosotros, gloria a Dios que Dios creó ese pueblo judío para traer su bendición a través de ellos, y nosotros hemos sido injertados ahí, nosotros los gentiles hemos sido injertados ahí. Entonces también vemos que es algo profético del tiempo cuando Dios separará la iglesia gentil, llamada la gran ramera. Sí, porque hay una iglesia cristiana, ahora gentil, que es una iglesia cristiana sana, buena, que sigue a Dios, pero hay otra iglesia que es llamada la gran ramera. Es la iglesia que sigue al mundo y que sigue sus placeres. Y vamos a ver eso un poquito en esta noche. Entonces, una vez más, aquí vemos que Dios se volverá a Israel como una fuerza redentora para enfocarse a este mundo y llevar la salvación a través de ella. Todo lo que le pasó a Israel por rechazar a Cristo, pronto le va a pasar a esa falsa iglesia llamada la ramera. Vamos a ver esa comparación. Entonces la rama del olivo silvestre se romperá y las ramas del olivo natural, una vez más, será injertado de nuevo en el sistema de raíces del verdadero olivo. En otras palabras, hermanos, Dios tiene buenos planes para Israel, que todavía no han sido cumplidos. Y esto es muy importante que nosotros sepamos, porque les dije que cuando entendamos estas cosas vamos a poder entender ciertas cosas de la escatología. La escatología que viene a ser los estudios de los tiempos finales. Y dijimos que el pueblo de Israel tiene mucho que ver. Mucho que ver en los tiempos finales. Nos va a estar dando pautas de cómo se está moviendo la historia, el mundo, la sociedad. Entonces dijimos que el punto de hoy día, el título es El olivo silvestre. Y voy a leer capítulo 11 del versículo 16 al 20. Por ahora voy a leer esos versículos y después continúo con los otros versículos. Dice así la palabra de Dios, comenzando en el versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues, si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugares de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no te sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Gloria a Dios por su palabra. Aquí sí vamos a explicar un poquito. Pablo usa 3 imágenes en este pasaje para revelar cómo nosotros los gentiles hemos llegado a ser partícipes de la salvación que le pertenece a Israel. Entonces, recuerden 3 declaraciones que hicimos la semana pasada. En el versículo 12, al comienzo del versículo 12 del mismo capítulo 11, dijimos que, y si su transgresión, o sea, y si su pecado, o sea, si el pecado, dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo. En otras palabras, por el pecado de Israel trajo riqueza al mundo. ¿Cuál fue esa riqueza? De que nosotros los gentiles vengamos a los pies de Jesús. También vimos que dice que y su defección, o sea, su fracaso, también trajo las riquezas de los gentiles. Entonces, o sea que el fracaso de Israel trajo la riqueza de que nosotros, que no somos de Israel, podamos venir a los pies de Jesús. Y también vimos que porque si su exclusión es la reconciliación del mundo. O sea, el hecho que ellos fueron excluidos, eso trajo un beneficio para todos nosotros, para nosotros ser incluidos, ser reconciliados con Cristo. Entonces, a través de la caída, nosotros hemos sido incluidos en la salvación del plan de Dios. Y esta es la misma idea que Pablo sigue en este texto que vamos a estar mirando. Entonces, punto 1, en el versículo 16 dice así: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí Pablo usa una imagen acerca de la adoración
judía referente a Dios. Lo primero que son las primicias. Esto es hablando de un comienzo de sacrificio. Lo primero, lo mejor. Cada vez que usted ve en la Biblia primicias, se refiere a lo mejor, lo primero. Esta primera parte que representa todo lo que resta. O sea que el comienzo de algo representa lo que viene después. Instrucción acerca de las primicias la encontramos en el libro de Números. Déjeme leer esto para que nos dé luz. Números capítulo 15, del 19 al 21, dice así la palabra. Cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová, de lo primero que amaséis. Ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era. Así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. O sea, siempre Dios nos dio, nos dijo que de las primicias que ustedes tengan, dele a Jehová. Y eso es algo que nosotros lo hacemos en todas las áreas de nuestra vida para nosotros mostrarle, Señor, acá lo primero que tú me das, yo te voy a dar de cualquier trabajo, de cualquier cosa que tengo que hacer, las primicias te pertenecen a ti. Y tanto lo voy a hacer yo como mis generaciones, mis hijos seguirán el mismo camino. Entonces, cuando el tiempo de la cosecha venía cada año en Israel, lo primero que ellos hacían era presentarle a Dios una ofrenda. Antes de ellos consumirla, de usarla, lo primerito que hacían es, Señor, acá está mi ofrenda para ti. Como nosotros practicamos el diezmo. El diezmo es algo que practicamos todavía, pero lo hacemos como una acción del corazón, para presentársela a Dios como primero. Dios nos ha dado trabajo, nos da salud, nos da carrera, nos da posición, estudios, y por agradecimiento, Señor, mira, acá está, te damos nuestras primicias cada vez que recibimos un cheque, y tú te lo mereces, Señor, porque tú eres el que me da la vida, tú eres el que me da los talentos, tú eres el que provee todo. Y entonces, eso eran las primicias. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nuestro estudio de hoy, cuando hablamos de las primicias? Estas primicias representan la cosecha completa. Dijimos que un poquito, el primero, el comienzo de algo, va a afectar todos los demás. Entonces, si las primicias son buenas, todo el resto de sus granos serán buenos. Si lo primero de una masa es buena, el resto va a ser buena. Todo. Las primicias de Israel eran santas, era algo separado, era algo sagrado, era puro, era apartado para Dios. La primicia, cada vez que usted da una primicia, es algo apartado, le pertenece a Dios, no a mí, es de Él. Cuando la nación comenzó con Abraham, Isaac y Jacob, a eso le llamaban las primicias. Cada vez que usted escuche en las escrituras que se habla de Abraham, Isaac y Jacob, se habla de las primicias que Dios tenía. Esa primicia era el pueblo de Israel, una nación santa que Él creó, y a través de Abraham iba a traer una bendición, una descendencia con mucha bendición. Entonces la conclusión debe ser que si lo primero de la masa es bueno, toda la masa va a ser sagrada. El resto, la nación completa, todavía es santa para Dios, sagrada, apartada para los propósitos de Dios. Dios no ha terminado con su nación, hermanos, todavía. Su pueblo escogido es un pueblo escogido. Pero Pablo continúa el argumento de esta manera. En el versículo 16, segunda parte, dice: y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Ve? Los comentaristas bíblicos dicen que la raíz se refiere a lo que yo les decía ahorita, a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob, pero específicamente Abraham y la promesa de Dios en él. ¿Ok? Nombrar a Abraham ya está incluido, Isaac, Jacob y todos los profetas hasta que lleguemos a Cristo. A través de la raíz fluye todo lo necesario para darle vida a las ramas, ya que todas las promesas de Dios para Israel fluyen a través de Abraham. Las ramas deben mantenerse santas ante Dios, separadas del resto para su propósito. Entonces aquí hay una analogía de dos maneras, y las dos son de verdad. Veamos. Una es el producto. El producto revela que Israel es santo ante Dios. La primicia es el producto de la raíz, la primicia. Aquello que vino de la raíz. Sí, la primicia es buena, entonces hemos dicho que el sistema de la raíz que lo produce debe ser buena. De la misma manera que toda la cosecha. ¿Okay? El producto, la primicia es buena, entonces todo lo demás va a ser bueno. La fuente revela que Israel es santo ante Dios. La raíz es la fuente de la vida de todo árbol.
Entonces, si la raíz es santa, las ramas y lo que produce también lo debe ser. Porque así es, Dios creó un pueblo santo, puro, para que ellos llevaran ese mensaje de salvación, pero para que predicaran este evangelio a todas las naciones, a todo el mundo, a nosotros incluidos, pero para que vivamos una vida santa, una vida pura, una vida que agrada a Dios, una vida dedicada a Dios, hermanos. Y gloria a Dios por el pueblo que tenemos aquí, porque Dios ha escogido un pueblo que sí, están viviendo para Dios, están siendo transformados, están siendo ejemplos, están ayudando a muchas otras gentes porque han recibido esa salvación y se han acogido tanto de ellas que ven que es de tanto valor y la están exponiendo, explicando y presentando el evangelio a muchas otras personas. Entonces el punto aquí es, por supuesto, que Dios comenzó con Abraham e hizo un pacto santo con él concerniente a su semilla, el Mesías que iba a venir. Ya hemos hablado de Abraham, toda la descendencia, hasta que el Mesías, gloria a Dios por Cristo que vino un día. Entonces ese pacto con Abraham se habla de las primicias, de la raíz, que es algo santo. Por ende, el árbol, las ramas, la nación de Israel, todo debe ser santo y todavía es santa, separada por él y para él. Pero entonces aquí hay una cosa. ¿Cuál es el problema? Porque Israel como nación, ¿por qué no creen? Se han sido escogidos, son santos, tienen toda la parte buena. Aquí hay una inquietud grande, porque parece que el árbol no es santo. Si en verdad está plantada en santidad, si Dios los ha creado santos y puros y le ha dado una bendición, ¿por qué ellos no creen? Es algo que vamos a ver un poquito aquí. Punto 3, el olivo silvestre. Vamos a ver aquí varias cosas que Pablo revela para probar que Dios no ha terminado con Israel. Aunque en el presente Dios se ha vuelto a los gentiles para dar esa oferta, pero Dios no ha terminado con Israel. Versículo 17a, dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, quiere decir arrancadas, algunas de esas ramas fueron desgajadas, arrancadas. El versículo 19a dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas, las ramas fueron desgajadas. Versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Y van a ver esa palabra desgajadas, fueron arrancadas. En el versículo 21a dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, los judíos, recordemos, son las ramas naturales, las ramitas que legítimamente pertenecen al árbol, las ramas de oliva cultivadas que crecieron naturalmente con el árbol de los olivos. ¿Ves? Por eso que ellos son llamados las ramas naturales. Pero dice en el versículo 20 que por su incredulidad, y póngale cuidado a esa palabra, por su incredulidad, o sea, por no ser fieles, por no confiar y seguir fielmente a Dios, Dios los desgajó del árbol y del sistema de la raíz, que todavía era santa, era verdadera a sus propósitos, y los puso a un lado. Por ser incrédulos, Dios los puso a un lado. Aunque Dios los escogió y le mostró toda una nación santa y le estaba dando todas las bendiciones, pero aún así fueron incrédulos. Dios los apartó. Esta es la misma idea que hemos estudiado anteriormente, que dijimos que no todos los de Israel son israelitas. Entonces, esta es una realidad espiritual para mucha gente. Usted y yo podemos estar muy cerca a las bendiciones de Dios, pero a la vez muy lejos. O sea, podemos tener nosotros un hogar cristiano, podemos haber nacido así de la misma manera como los judíos que fueron nacidos dentro de la promesa de Abraham, la raíz. Usted puede haber recibido sustento de esa raíz, como le sucedió a los judíos, fueron bendecidos de muchas maneras y monetariamente, con todo. Usted puede recibir la comunión que la familia de Dios provee, como los judíos la tuvieron. Sin embargo, con todo eso, no conocer a Dios. Como muchos de ellos no conocieron a Dios. Tenían todo a la mano, pero muchos de ellos no conocieron a Dios. Jesús repitió este tema muchas veces en el Nuevo Testamento. Él nos advirtió del trigo y de la cizaña, porque ¿sabe qué? En la iglesia misma de Jesucristo va a haber el trigo y la cizaña. Dios permite que crezca junta, pero solamente Dios sabe los corazones de la gente y quiénes son cristianos de verdad. Él mismo reveló que en el mismo lugar pueden haber ovejas y cabritos, como dice Mateo 25. Pero escuchen cómo Jesús enseñó esta verdad en otro pasaje, que quiero leerlo, Juan 15, 4 al 6. Importante para entender este punto.
Dice la palabra de Dios, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. O sea que aquí Cristo hablando mismo, el que permanece en mí y yo en vosotros, ese puede llevar muchos frutos. Por eso que nosotros siempre hablamos de tener tu momento de comunión con Dios, tu momento de oración con Dios, tu momento de devoción, abrir las escrituras y dejar que nos ministre continuamente, vivir en esa comunión con Cristo, porque Él sabía que si no permanecemos en Él es muy difícil, hermano, es muy difícil. Solamente permaneciendo con Él 24/7 es que podemos lograr esa comunión preciosa con nuestro Cristo amado. Muchos de los judíos no habitaban en la verdad o en esta verdadera vid, de donde salía la raíz de Abraham, y fueron cortados completamente. Pero muchos gentiles sí creyeron y esos fueron injertados, esos fueron añadidos. Por eso que usted ve esa palabra injertados. Ve el injerto del olivo silvestre, y aquí estamos incluidos nosotros. Este versículo 17 nos incluye a cada uno de nosotros. Dice así, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, como dijimos, arrancadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Ve? Este es el proceso por el cual nosotros los gentiles somos salvos. Los judíos, que eran los verdaderos herederos de la promesa, los rechazaron completamente y fueron desgajados, arrancados completamente. Pero nosotros los gentiles, que no teníamos ninguna promesa en Abraham, abrazamos esa promesa de Dios y Dios nos salvó y nos injertó en su plan de salvación. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, vemos que Dios, en su misericordia y en su amor, a nosotros que no lo estábamos buscando, Él nos injertó, porque creímos. El que cree, por eso que la salvación es por fe. Pero bajo esto vemos ahora, Dios nos salvó, y esta palabra silvestre quiere decir natural, feroz, furioso. Esa es nuestra condición cuando estábamos sin Cristo. La palabra silvestre es importante que entendamos en este contexto. Nosotros estábamos furiosos demandando nuestra vida de pecado cuando Dios vino a salvarnos. Cuando habla de silvestre es como una imagen de lo que es vivir así en el campo, afuera, perdido, caminando de aquí para allá sin rumbo. Y por eso que se usa esa palabra. Nosotros no merecíamos ser salvos, ni por descendencia ni por nuestras obras. Pero Dios tuvo misericordia y nosotros cuando éramos silvestres en nuestro pecado, Él vino para salvarnos. Mira lo que dice Romanos 5, 6, 8. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios por ese Cristo precioso. Que no importa cómo somos, de dónde venimos, pero si nos arrepentimos, lo reconocemos y sabe que damos nuestra vida por fe, Él nos salva. Pero segundo vemos aquí, ¿quiénes fuimos nosotros? Hemos sido injertados, dice. O sea, hemos sido incluidos, posicionados. Tomar una espinosa rama rota y posicionarla dentro del árbol y ahora es parte del árbol. Esto me gusta porque aquí hay muchas personas que les gusta plantar. Y yo he escuchado que se puede unir una fruta con otra. Y, por ejemplo, usted puede unir una fruta de que tiene un sabor con otra fruta que tiene otro sabor y después crear una fruta que tenga un sabor como mixto. Y eso sucede cuando uno injerta la rama de una fruta con el tallo de otra. Cuando usted hace ese injerto, entonces el resultado es algo diferente. Entonces, cuando nosotros hemos sido injertados al verdadero árbol de olivo, cuando fuimos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo,
¿Ok? Cuando hemos sido participantes de esto, o sea, hemos estado ahora en comunión con alguien, juntos, somos copartícipes. Esto sucede cuando tenemos comunión con el verdadero árbol de olivo. Y ahora sacamos de su fuente las riquezas del verdadero árbol. Entonces, ese árbol, que era el pueblo de Israel, ya tenían todo. Y cuando nosotros somos injertados, ahora podemos recibir de esa bendición que ellos tenían. Y gloria a Dios por eso, porque nosotros, todos nosotros ya hemos sido injertados y podemos heredar todas las bendiciones del pueblo de Israel. Nosotros los gentiles en aquel tiempo estábamos en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero a través de los méritos de Cristo, ahora nosotros tomamos la rica savia de la gracia que brota de Dios a través de Abraham. Gloria a Dios por el pueblo de Israel. Creó al pueblo de Israel, a Abraham, a toda su descendencia. Y sabe que para un día nosotros, aquel que cree, puede venir, tener vida eterna. Y gloria a Dios que ahí estamos incluidos, hermanos. Pero veamos los versículos 18 al 20, que dice así. La humildad que esta verdad trae, dice así. La humildad que esta verdad trae, versículo 18. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Aquí Pablo confronta un problema gentil y es el orgullo. De una vez, veamos aquí, lo voy a explicar. Porque ahora los gentiles hemos sido injertados y los judíos han sido desgajados, arrancados. Pablo teme o se da cuenta que los gentiles estaban haciendo arrogantes en su nueva posición de la gracia. Entonces Pablo llama la atención en cuanto a esa arrogancia y da una lista de por qué nosotros los gentiles no debemos de jactarnos. Como dice el versículo 18a, no te jactes contra las ramas, ¿ok? Para que entiendan, nosotros los gentiles no debemos jactarnos contra las ramas que eran los judíos. Veamos esta lista de por qué no debemos de jactarnos. Primero, Dios ordena que no nos jactemos, versículo 18a, no nos regocijemos con las desgracias de las ramas originales. No nos gloriemos en su situación de crisis. Aquellos que han experimentado la gracia de Dios saben que ellos no merecen misericordia. Más bien necesitan la ira de Dios. Esto los mantiene humildes. Un problema profundo espiritual existe cuando tú regocijas por la desgracia de otros, aún con tus enemigos. Porque lo que estaba sucediendo es que el cristiano creyente, que ya ahora yo estoy en Cristo, ahora menospreciaban al hebreo, al judío. Los menospreciaban. O sea, ahora yo le pertenezco a Dios, mas ustedes no, Dios los sacó. Y ese es el orgullo que no podemos tener nunca nosotros, hermanos. Es peligroso y bien peligroso. Mira lo que dice Proverbios 24, 17 y 18. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte sobre él su enojo. Así es, hermanos. No permitan ustedes que venga eso y ustedes se jacten cuando una persona, cuando su enemigo o cualquier persona contraria a usted le pasa algún mal, algún problema, alguna situación. No se alegre porque ¿sabe qué? Dice que Dios puede apartar su enojo de ellos. Y cuando aparta su enojo de ellos, ¿qué pasa? Lo puede traer en otra persona. Y yo oro a Dios que no sea usted, ni yo. Entonces las desgracias y los sufrimientos de los judíos contristan el corazón de los elegidos gentiles de Dios. El gentil salvo tiene el amor del Espíritu Santo en su corazón por los judíos y verdaderamente gime por la situación de la nación escogida por Dios. Usted y yo tenemos que estar orando por la nación de Israel, orando por aquellos que no son creyentes, por todos aquellos, pero también por las personas, no solamente de Israel, aquellos que no son creyentes, aún gentiles. Es algo que el Espíritu Santo nos pone, nos llama, nos demanda que tenemos que hacer nosotros como creyentes. Todo segundo, tus bendiciones presentes fluyen a través de la raíz de Israel. Miren lo que dice el versículo 18b. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y la raíz era el pueblo de Israel.
Jactarse contra Israel era jactarse en contra tu propio alimento espiritual. Las promesas de Dios todavía fluyen a través de la descendencia de Abraham, que es el mismo Cristo. Usted y yo no la sostenemos a la raíz. La raíz nos sostiene a nosotros. De modo que los que somos de la fe somos bendecidos con el creyente Abraham. En un sentido, los judíos son nuestros hermanos. Ellos son la oveja perdida de Israel, como dice Mateo 6. Pronto serán creyentes en Cristo. Entonces nunca debemos de ponernos contentos en sus calamidades, en las cosas malas que le pasan. Porque le han pasado muchas cosas y hermanos, desafortunadamente le van a seguir pasando muchas cosas todavía, porque muchos no creen, porque le dieron la espalda a nuestro Cristo precioso. Entonces debemos de orar por su salvación, como el apóstol Pablo nos dijo en Romanos 10:1. Pero tercero, vemos que la fe excluye el presumir. Miren lo que dice el versículo 19 y 20. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas, o sea, arrancadas, para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Wow. Entonces los judíos fueron desgajados simplemente, repitiendo, por su incredulidad. La incredulidad, hermano, nos saca de Dios. Ellos pararon de confiar y poner su fe en el mismo Dios. Entonces por su incredulidad fueron arrancados, desgajados. Y nosotros hemos sido injertados una vez más por tener fe. Leamos Romanos 3, 27 a 31, donde dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos, la ley. Hermanos, el logro humano no te arraigó en Cristo. Fue la gracia de Dios. Es la fe de Dios que se te dio como un regalo para injertarte en Abraham, a usted y a mí. Entonces no hay ninguna razón por la cual jactarnos, excepto en la cruz de Cristo. Cuando una persona se jacta en su posición como si fuera algo que él logró por sus propios méritos, él puede ver que realmente no ha conocido la gracia de Dios, desafortunadamente. Pero cuarto, jactarse es ensoberbecerse. Mira lo que dice el versículo 20b. Quiere decir ser arrogante. Pensar de él o ella como lo más grande, más de lo que realmente somos. Dios tiene una respuesta a esta manera de arrogancia. En Santiago 4:6 la palabra de Dios dice que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Gloria a Dios por eso, hermano. Entonces no dejemos que la arrogancia nos consuma y nos tome control de nuestra mente, sino que tenemos que apartarla de nuestra vida. Una advertencia de Dios. Veamos versículos 21 y 22. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, y a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces la conclusión es simple, hermanos. Todos deberíamos de entender esta advertencia de parte de Dios. Dios no perdonó las ramas de olivo naturales. Ya hemos dicho que es Israel, por no creer. Si Él no los perdonó, tampoco perdonará las ramas de los gentiles que en su arrogancia se olvidan de la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, esto habla de lo que viene pronto. Así como Israel se olvidó de Dios y se hicieron arrogantes y que podían todos por ellos mismos, la iglesia gentil está en el mismo camino. Hay muchas personas arrogantes, autosuficientes, creídos. En el Apocalipsis se le llaman la iglesia ramera. Muchas personas que dicen que son cristianos, pero están llenos de idolatría. Son apóstatas. Tienen unas características más o menos así. Son influenciados por el mundo. Son gentes seductivas. Son gente que piensan solo en lo material. Son gente que su mente está en las cosas del mundo.
Son mentes que persiguen y odian a la iglesia verdadera de Jesucristo. Son personas que toleran el pecado. Dios mismo lo va a cortar y lo va a destruir. En otras palabras, Dios es un Dios, y vamos a ver que Dios, hermano, no se le escapa nada. Él está tomando notas de todo lo que está pasando, tanto con el pueblo de Israel y tanto con los cristianos, usted y yo, que estamos caminando ahora con Cristo. Un día tenemos que todos darle cuenta a Dios cómo estamos viviendo. Si estamos agradando al mundo, a lo que está pasando alrededor, o estamos viviendo para Él y solamente para Él. ¿Qué es lo que dice Dios? En el versículo 22b dice así: si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aquí Pablo nos revela el carácter de Dios. Él no le pasa la mano al pecado, hermano. Dios no le pasa la mano al pecado. Mira lo que dice el versículo 22. Mira pues la bondad de Dios y la severidad de Dios. Dos cosas. La bondad se refiere a su gentileza, su excelencia moral. Dios es un bueno y precioso y quiere lo mejor. Pero ¿sabe qué? Cuando habla de la parte severa, es la brusquedad, la agudeza, la capacidad de cortar profundamente y rápidamente. Cuando hay pecado es lo que hace Dios. Por eso que nosotros tenemos que crecer en gracia, conocimiento, pero también en santidad diaria, continuamente. El punto es que Dios es ambos, es bueno, pero también es severo. Él tiene que ser así por eso que Él es Dios. En toda la Biblia va a encontrar eso, que Dios es bueno, pero también castiga ese pecado. Entonces, hay esperanza para Israel. Mira lo que dice el versículo 23 y 24 para terminar. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivos? Wow. Los horticultores nos dirán que es imposible injertar una rama muerta dentro de un árbol viviente y que la rama muerta venga a vida otra vez y produzca fruto. Sabemos que eso es contra naturaleza, pero para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer lo que quiera y como quiera y con quien quiera. Él es el que establece la ley de la naturaleza. Aunque estaba muerto espiritualmente Israel, la rama del olivo natural, ellos van a ser injertados en sus raíces una vez más en Abraham, a través de rendirse a Jesucristo como el Señor de su vida. Y una vez más florecerán como una nación y darán fruto para la gloria de Dios. Y por eso que estamos estudiando que en un final el pueblo de Israel va a ser usado otra vez. Sí, están pasando por muchas cosas, pero al final de los tiempos van a ser usados. Cuando veamos el final de los tiempos, Dios lo va a usar de una manera increíble. Va a haber un avivamiento, van a predicar acerca de Cristo, van a predicar acerca del Mesías. Y mucha gente va a venir a los pies de Jesús, porque ellos ahora van a predicar, van a volver. Dios lo va a volver a injertar. Gloria a Dios por eso. O sea, ¿qué le impide a usted, hermano, tomar una decisión esta noche? Y solamente es cuando uno permanece en incredulidad. Cuando permanecemos en incredulidad es lo que no permite que nosotros vengamos a los pies del Salvador. Que nosotros reconozcamos que somos pecadores, digamos: Señor, perdona, he pecado contra ti. Señor, sí, fallé, pero ahora yo me arrepiento de mis pecados y quiero darte, Señor, mi vida, mi mente, mi ser completo, y quiero hacerte el Señor de mi vida. Para eso es que vino Cristo, vino a morir, vivió, resucitó, al tercer día está sentado a la diestra del Padre, pero lo hizo simplemente porque Él quiere que nadie se pierda, más que todos vengan al conocimiento de Él. Así que yo te invito de que usted, si no conoce a Jesús, donde está sentado, donde esté usted escuchando esta programación, le decimos, lo invitamos, oramos, le rogamos que le dé su vida a Jesús. Él lo puede cambiar, lo puede transformar y lo puede volver a injertar. Si no estaba, si no pertenecía a esa bendición, a ese árbol, pero ¿sabe qué? Él puede darle vida eterna y para siempre. Y para el creyente, simplemente, hermanos, le digo esto: permanezca agarrado de Cristo. Permanezca con Él 24/7. Sírvale, use sus talentos, use sus dones, hable a derecha, a izquierda,
a tiempo, fuera de tiempo, a todas las personas que necesitan. Hoy más que nunca la gente necesita conocer a Cristo. La gente necesita tener una comunión con Él, porque solamente en Él hay vida eterna y en Él podemos llevar una vida de paz en un mundo lleno de tantos problemas y dificultades. Así que los sigo invitando a todos ustedes que siempre me escriben con preguntas. Ahí vamos a poner al final de la pantalla nuestro email para que nos manden peticiones de oración, para que nos manden preguntas, y si alguien quiere orar, también nos mandan ahí para orar en ese momento. Hay personas que me han llamado, me han escrito para orar con ellos, y gloria a Dios, hermano, estamos dispuestos para todo lo que ustedes necesiten. También yo quiero que nos sigan en Instagram. Ahora vamos a estar en Facebook, vamos a estar en YouTube, en todas las redes sociales. Este grupito que el Señor, comenzamos de la nada con un grupo de 2, 3 personas. Hoy en día Dios lo está llevando por muchos lugares y gloria a Dios por eso. Dios está haciendo la obra. Y síganos, suscríbanse al canal de YouTube en español. Y también vamos a comenzar unos estudios bíblicos o reanudar estudios con los hombres hispanos, el hombre ejemplar. Y los invitamos para aquellas personas que nos quieren acompañar. Algunos me pidieron si pueden entrar por Zoom y vamos a abrir los canales para que ustedes estén con nosotros. Así que el Señor me los continúe bendiciendo. Los amamos en Cristo. Un abrazo de parte de nuestra primera iglesia bautista de aquí de Weston. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Amén, mis hermanos. Bendito seas tú en la tierra de plenitud, donde fluye abundancia, yo te bendeciré. Bendito seas tú en tiempos de sequedad, en momentos de soledad, te bendeciré. Por cada bendición que me des, te alabaré. Y en el valle más oscuro, siempre te diré: bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú, bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Bendito seas tú cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo me sale bien, te bendeciré. Bendito seas tú cuando tenga que padecer.